Hola a todos. Quería compartir con ustedes una fascinante hipótesis que encontré mientras investigaba la batalla de Carrae. Esta teoría sostiene que los prisioneros de guerra romanos en realidad terminaron en China, y que sus descendientes todavía pueden verse en la actualidad. Esta idea era tan sorprendente que no podía dejar de investigarla, así que eso es lo que haremos hoy. Empecemos primero por lo que sabemos. En el año 53 a.C., Craso y sus legiones fueron derrotados por los partos en una de las peores derrotas de Roma debido a la gran cantidad de hombres perdidos. Aparentemente, de los aproximadamente 40.000 soldados, 20.000 murieron y 10.000 fueron capturados. Nos centraremos en este último grupo hoy. El general victorioso, Sureña, reunió a estos prisioneros y los llevó de regreso a Seleucia para exhibirlos triunfalmente por las calles. A pesar de que Roma hizo varios intentos para recuperar las legiones y sus águilas, estos esfuerzos cayeron en oídos sordos. Plinio registra que los prisioneros de guerra fueron luego transportados a las fronteras de lo que hoy es Afganistán, en la ciudad de Merv. Sin embargo, no sabemos nada sobre su supuesto viaje de 1500 millas o sobre su tiempo de cautiverio. Es difícil creer que los partos se molestaran en transportar a tantos hombres tan lejos. Si hay algo de verdad en esto, es más probable que estos prisioneros de guerra fueran trasladados por alguna ruta oriental, con hombres dispersos a lo largo del camino. De hecho, tenemos indicios de prisioneros que se quedaron más cerca de casa durante la invasión de Antonio en el 36 a.C. Flores nos cuenta que las legiones fueron recibidas por un sobreviviente de Carrae que llegó a su campamento vistiendo ropa parta y hablando latín. Quizás algunos prisioneros realmente se pasaron al bando parto en lugar de realizar el largo viaje del que hemos oído hablar. Sin embargo, no debemos entusiasmarnos demasiado con esto, ya que el evento no está respaldado por otras fuentes. Incluso si ninguno de los prisioneros de Craso estuvo presente, la campaña de Antonio enfrentaría su propia derrota, por lo tanto, produciría más prisioneros de guerra para los partos. Luego, hubo un periodo de silencio hasta el año 20 a.C. para los prisioneros romanos. En este caso, Augusto finalmente negoció un monumental tratado de paz con los partos, que devolvieron a todos los prisioneros de guerra, excepto aquellos que se habían quitado la vida por vergüenza o habían logrado escapar y esconderse en el país. Según nuestros registros, aquí termina la historia. Pero dado que esto ocurrió 33 años después de Carrae y 16 años después de la derrota de Antonio, es poco probable que muchos de los prisioneros de guerra hayan regresado a tierras romanas. De hecho, el poeta Horacio especula que muchos simplemente se establecieron en el este. Sin embargo, el misterio que rodea el capítulo final de la historia de los prisioneros de guerra nos lleva al comienzo de este vídeo y a esa hipótesis fascinante. Tal vez algunos de estos romanos no registrados se dirigieron al este en lugar del oeste. Además, volvamos a la idea original de que estos prisioneros de guerra romanos llegaron hasta China. Esta hipótesis poco convencional fue propuesta por Homer Dubs, un estudioso de Oxford en la década de 1950. Aparentemente, la idea surgió cuando examinó registros chinos que datan del año 5 después de Cristo. Los documentos imperiales que estaba revisando registraban una ciudad llamada Mellén cuyos habitantes de hoy en día muestran rasgos caucásicos. A partir de este punto de datos, Dubs rastreó la historia para encontrar una conexión con Occidente. Propuso la siguiente historia: aparentemente, los prisioneros romanos que habían sido transportados a la ciudad de Merv deben haber sido liberados o haber escapado en algún momento. Luego, se dedicaron al trabajo como mercenarios en Asia Central. En algún momento, supuestamente fueron empleados por el jefe joven y nuevo, Gengis Khan, que en ese momento estaba en guerra con la dinastía Han en el 36 a.C. Ambas fuerzas se enfrentaron en una batalla cerca de Terra, en lo que hoy es Kazajistán. Las crónicas de la batalla afirman que entre los soldados a pie, alrededor de 100 se destacaron debido a su formación en escamas de pez. Dubs argumenta que esto correspondía a la famosa formación de tortuga utilizada por los legionarios romanos, estableciendo así una conexión entre los prisioneros romanos que mencionamos anteriormente y esta lejana batalla. Sin embargo, esta referencia es extremadamente vaga. De todas formas, la historia continúa citando la antigua crónica que afirma que después de una dura batalla, los Jumnu fueron derrotados. Nuevamente, volvemos a esta hipótesis: estos soldados romanos, romanos entre comillas, fueron nuevamente hechos prisioneros y luego se les trasladó a China, donde fundaron la localidad de Legión. Esta es otra conexión un tanto vaga entre puntos de datos. Entonces, ¿en qué punto estamos? Solo tenemos un par de piezas extremadamente poco convincentes para respaldar esta hipótesis en su conjunto. La referencia a la formación en escamas de pez es extremadamente vaga, y las similitudes entre legión y legión son risiblemente coincidentes. Además, los rasgos caucásicos de las personas chinas pueden derivarse de una multitud de ancestros diferentes, no solo de los romanos, que en el siglo I no eran propensos a mostrar estos rasgos. Es evidente que esta narrativa se basa en terreno extremadamente especulativo, donde se han forzado a encajar fragmentos de información dispares en una historia.
Esto es perfecto para las teorías de conspiración, pero no tiene cabida en la historia. Sin embargo, esto no ha impedido que la historia se difunda por internet o que los habitantes locales chinos abracen la narrativa como una forma de atraer turistas. No obstante, no quiero descartar por completo una conexión romano-china, ya que ciertamente tenemos registros de una. Pero discutiremos esta historia más legítima en otro vídeo. Espero que hayan disfrutado de este, gracias por mirar y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!